Bueno, y hoy hablamos de una realidad silenciosa pero vital para millones de personas en los países más pobres del mundo, especialmente en América Latina, la labor de los catequistas. Esas personas que mantienen viva la fe allí, donde la Iglesia por distancia, por falta de recursos, no siempre puede llegar. Buenas tardes, Raquel Martín, bienvenida. Muy bien, Raquel Caldas, muy buenas tardes a todos. Pues sí, en zonas aisladas, marcadas por la pobreza, la violencia, pues la ausencia de sacerdotes, los catequistas son fundamentales, recorren kilómetros, cruzan ríos, selvas, caminos inseguros para llegar a las comunidades y acompañarlas, preparar a los niños para los sacramentos y mantener siempre encendida la esperanza. Su presencia es en muchos casos pues la única referencia espiritual en semanas o incluso en meses para todas estas familias. Son los que están allí y hoy queremos comprender mejor esa misión de la mano de ayuda a la Iglesia necesitada, que esta Navidad está dedicando además su campaña al sostenimiento de estos hombres y mujeres con los recursos más necesarios. Sí, a los catequistas son los protagonistas de nuestra campaña y les hemos llamado los apóstoles del siglo XXI, que necesitan pues desde bicicletas, canoas, Biblias, libros para catequesis, entre otras muchísimas cosas. Bueno, la verdad es que hay una diferencia enorme cuando estos catequistas tienen estos medios materiales para llevar su misión. Especialmente, dice Raquel, en zonas de América Latina donde la pobreza y las grandes distancias, sobre todo en los lugares de la selva amazónica, dificultan mucho la tarea de acercar la fe cristiana a cualquier comunidad. América Latina siempre es una gran asignatura y entonces nos va a acompañar hoy para explicarnos la realidad de allí, en este continente, Franz Guillén Gros, que es el jefe de la sección de América Latina de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional. Muy buenas tardes, Franz, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Raquel. Sí, muy contento de estar con ustedes ahora compartiendo este momento. Bueno, como estamos diciendo, vamos a poner el foco en América Latina. Son muchas las comunidades que pasan semanas o meses sin la visita de un sacerdote y esto hace que los catequistas laicos, personas normales y corrientes, sean esenciales para la vida de la Iglesia en estos países necesitados de América Latina. ¿No es así? Sí, absolutamente. Pues en muchas regiones de América Latina, el catequista es quien mantiene viva la iglesia en estos lugares donde a veces la presencia de los sacerdotes pues no es tan frecuente o a veces es muy espaciada, ¿no? Y es aquí importante decir que el catequista no sustituye al sacerdote ni los sacramentos, pero sí viene a ser un pilar fundamental de la fe y en la transmisión del evangelio, pues es aquel que reúne muchas veces a la comunidad. Y en concreto, en estas regiones marcadas por la pobreza extrema, la violencia, la falta de infraestructuras, Franz, ¿qué desafíos concretos enfrentan los catequistas para llevar su misión pastoral cotidiana todos los días? Pues diríamos que hay unos desafíos muy concretos y muchas veces yo diría que son circunstancias bastante duras. Pienso en concreto pues, en temas de seguridad y de violencia. En Haití, por ejemplo, donde pues, a veces la ciudad de Puerto Príncipe está tomada por las bandas. Incluso tenemos el testimonio de muchos catequistas que exponiendo su vida a esos peligros continúan con su misión evangelizadora. Lo mismo pasa en las favelas de Brasil, donde pues, el tema de la violencia en las favelas es el pan de cada día, ¿no? Y sin embargo, tenemos ahí la presencia de los catequistas que no falta. Otro tema que yo diría que también es importante considerar en América Latina particularmente son las enormes distancias y la falta de infraestructura básica que muchas veces pues tienen que enfrentar los catequistas. Tenemos el caso de catequistas que tienen que recorrer a veces 2 o 3 horas hasta el pueblo siguiente para poder atender a las comunidades a las que sirven. Franz, iniciativas como estas de ayuda a la Iglesia necesitada ofrecen desde bicicletas, canoas, Biblias. ¿Cómo se transforman estos recursos tan básicos, tan sencillos, la labor diaria del catequista? Pues la transforman desde una manera quizás para muchos muy concreta y muy sencilla, pero muy humana a la vez. Una bicicleta pues significa que un catequista puede llegar una semana a 2 nuevas comunidades o a 3 diferentes que antes no podía llegar. El tener una canoa muchas veces significa que puede atender comunidades que están lejanas o aisladas,
a través de que solo se puede llegar a través pues, de los ríos. Fran, más allá de este acompañamiento espiritual que hacen los catequistas, ¿de qué manera el trabajo de todos ellos fortalece además la cohesión social en sus comunidades y la esperanza en los lugares más vulnerables, sobre todo entre los jóvenes y los niños, ¿no?, allá en América Latina? Pues yo te diría que aquí es un tema muy hermoso, diría yo, pues porque principalmente yo creo que ellos fortalecen la cohesión social, en primer lugar, con su testimonio de vida. En muchas de estas comunidades marcadas por la violencia o la pobreza, pues es verdad que no basta hablar de fe, sino que hay que vivirla, ¿no? Y muchas veces el catequista es este testimonio real y concreto, pues aquí me viene a la cabeza pues el caso, por ejemplo, de muchos catequistas que tienen que hablar del perdón en aldeas o en comunidades que han sufrido guerras fratricidas, por ejemplo, como en Colombia, o muchos catequistas que, enfrentados a la pobreza de sus comunidades locales, optan por vivir como la gente de su pueblo, pues, y ese testimonio que ellos brindan genera mucha confianza en las comunidades que ellos atienden, ¿no? Y también abren mucho el camino de reconciliación, que es tan importante. Pues allí donde la Iglesia sufre, hay problemas, hay lugares muy distantes y difíciles, está siempre ayuda a la Iglesia necesitada, apoyando y sosteniendo, en este caso, a nuestros catequistas. Frans Guillén, de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional, muchísimas gracias por acercarnos a este papel tan importante de los catequistas en los 5 continentes. Gracias, Luis. Bueno, ¿a cuántas situaciones difíciles tienen que hacer frente todos estos catequistas, que son los auténticos apóstoles, Raquel, de nuestro tiempo, de este siglo XXI, y con qué fuerza y esperanza lo llevan adelante? Es impresionante, ¿eh? Sí, y qué distinto, ¿no?, la imagen que tenemos aquí de los catequistas de los que son, ¿no?, de lo que en realidad son en otros lugares, en otros continentes. Bueno, pues de este testimonio vamos a escuchar a continuación. No se queda nada atrás. Ellos son un matrimonio de catequistas, un hombre y una mujer, un matrimonio que vive en una de las zonas más pobres y remotas de Brasil, en plena selva amazónica. Hablamos del Alto Solimós, donde ellos mismos pues, vivieron en un primer lugar una profunda conversión que les cambió radicalmente su vida, y ahora ellos son catequistas y llevan la esperanza de Dios a todas las comunidades vecinas. Dios sabe que veníamos de una vida equivocada, una vida fea, pero aún así nos llamó. En nuestra comunidad hay mucho consumo de drogas y alcohol. Esto provoca peleas, apuñalamientos, madres que dejan a sus hijos solos toda la noche, maridos que abandonan a sus mujeres. Ya no hablan con Dios. Ya no saben dónde está. Trabajamos como catequistas. Queremos que sigan el camino de Dios. Antes, yo no conocía a Dios. Bebía e incluso vendía alcohol. Íbamos a fiestas, dejando a nuestros hijos en casa. Uno de nuestros hijos se suicidó por eso. Sufro mucho. Es una profunda tristeza. Entonces decidí buscar a Dios, cambiar mi vida, ser un ejemplo para mi familia. Hice la primera comunión, la confirmación y luego me casé. Después de casarme, me hice catequista. Así es como Dios me llamó y me cambió con amor. Trabajamos con la palabra de Dios. Mi marido y yo nunca nos separamos. Pido su ayuda, porque no tenemos a nadie más. Nos falta una canoa con motor y gasolina.
para llegar a las comunidades y cumplir nuestra misión, para crecer y multiplicar a los católicos, para que todos vean quiénes somos. Necesitamos una escuela de catequesis. Todos los días imagino que podríamos tener un lugar solo para eso. Una escuela de catequesis, porque yo enseñaba en mi casa, para que los hijos de las familias jóvenes crezcan en esta realidad. Hemos formado a muchos, pero nos falta un lugar. Pues es sin duda un ejemplo de valentía. Raquel, muchas gracias, como siempre, por traernos estas historias tan bonitas. Nada, feliz año, y toda la información de Ayuda a la Iglesia Necesitada y de nuestros catequistas en el mundo en la página web de ayudaalaiglesianecesitada.es. Feliz año, Raquel. Feliz año, ya nos vemos el año que viene. Raquel, señores, terminamos. Buena noche para ustedes. Feliz año también.